Marilyn, ahí está entonces el informe por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la violencia de género, ¿no es cierto?, que no para definitivamente en nuestro país. Lamentablemente la ola todavía continúa en ascenso. Los casos de feminicidios, no solo en Santa Cruz, sino en todo el territorio nacional, alarman en cuanto a las cifras, ¿no?, acercándonos a los 90 casos en los que va de este año a nivel nacional, y Santa Cruz de los que está liderando, lamentablemente hay que decirlo. Vamos a dar un giro total en cuanto a la información y vamos a enfocarnos nuevamente a lo que se viene para Bolivia. El 18 de octubre, elecciones nacionales, y en lo que empezó ya en la pasada jornada de domingo. Decíamos, un domingo realmente intenso en cuanto al quehacer de los políticos que comenzaron con las campañas en las calles. Vamos a hablar esta mañana con el abogado William Herrera, él es analista político, para que nos ayude, nos oriente en ese sentido de cómo ve la cosa de cara a las elecciones del 18 de octubre. ¿Cómo está, William? Buenos días. Hola, Frederic, buen día. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Un saludo a la distancia. ¿Cómo ha visto este arranque de campaña ayer domingo? Bueno, yo diría que esta van a ser unas elecciones totalmente atípicas con todas las que hemos tenido antes, digamos, ¿no? Atípica por muchas razones. Primero, porque no va a haber, supongo, el fraude monumental que hubo en las elecciones del año pasado, en octubre. También va a ser una elección, digamos, sin mucha movilización de la gente, sin actos masivos, sin abrazos, sin besos, sin fotos, en lo posible, digo, porque ayer hemos visto, por lo menos lo poco que he podido percibir, era que evidentemente ha habido una movilización, aunque no en la dimensión que se acostumbraba a hacer. Y algo que me ha llamado la atención es que la gente lamentablemente no está usando los barbijos, todas las medidas que supone la bioseguridad. Entonces, va a ser una campaña típica, decía, diferente, no va a haber fraude, no van a haber muchas movilizaciones, y lo que debe haber y no ha habido en los últimos 14 años, 15 años, quizás desde lo que llevamos de este siglo, del cambio de siglo, es debate político. Ahora tiene que haber un debate político y toda la campaña tiene que centrarse en las redes sociales, en los medios de comunicación, y ojalá se pudiera dar un gran debate político, porque hace mucho tiempo que no se dan, hay muchísimos temas que se tienen que debatir. Yo creo que aquí se juega finalmente en esta elección pues la continuidad, por un lado, del sistema democrático, el poder resolver de alguna manera la crisis económica, la crisis de salud en la que estamos totalmente inmersos ahora, y entonces digo, va a ser una campaña diferente y ojalá los candidatos estén a la altura de este gran desafío. Una campaña diferente en cuanto al método, a la técnica. De repente la manera tradicional de pedir el voto en las calles, de alguna u otra manera, no se va a dar, ¿no es cierto?, por el contexto que tenemos, el coronavirus que continúa todavía a galope en nuestro país. Ahora, las redes sociales, los medios de comunicación, un debate, dice William Herrera. ¿Por qué cree usted que no quieren debatir los políticos? Primero, que lamentablemente en los 14 años que estuvo el MAS en el poder nunca hubo debate, hubo mucha propaganda, que es otra cosa, ¿no es cierto? El movimiento del socialismo pues le gusta la propaganda porque, claro, es una forma evidentemente de hacer campaña, pero no es precisamente un debate. Un debate supone una confrontación de ideas, supone un debate, supone poner temas sobre la mesa, debatir, por ejemplo, el tema de la salud, cómo resolveríamos el tema de la salud, hasta cuándo van a ser todas estas medidas de la cuarentena, cuáles van a ser, digamos, cuáles van a ser las ofertas y quién es el que tiene las mejores herramientas de cómo resolver los grandes problemas del país. Eso se lo plantea y se lo debería de alguna manera analizar en un gran debate. Por eso es que una cosa es la propaganda, que es lo que nos ha acostumbrado a hacer el MAS 14 años, y no el debate. Lo que yo creo que lo que más se necesita ahora, mucho más que antes posiblemente, es, por los grandes temas que están en la mesa, es precisamente un gran debate. Y los candidatos aparentemente hasta ahora no han debatido, no plantean el debate, no lo toman aparentemente en cuenta. Supongo que eso obedece a un cálculo político. Cada uno aparentemente, como ha venido hasta ahora, cree que le puede ir bien, y por lo tanto el debate, obviamente, muchas veces el debate
parte por los que están mucho más a la cola, por decirlo de alguna manera, y que son los más interesados en tener una tribuna, en poder hacer conocer sus planteamientos, sus programas de gobierno, y posiblemente los que están arriba, por lo menos a nivel de encuesta, muchas veces son los que no quieren debatir porque consideran que un debate le pudiera eventualmente afectar. Entonces los candidatos también cuidan mucho su caudal electoral, mucho lo que dicen las encuestas, se guían por lo que dicen las encuestas, están haciendo sondeo de opinión, están haciendo trabajo de opinión pública. Entonces el debate, obviamente yo diría, el debate es una demanda del ciudadano. Y ahora, ¿quién es el que debe debatir? Son los candidatos. Entonces, como quien dice, la última llave la tienen los candidatos. Entiendo que se está anunciando un gran debate para unas 2 semanas antes de las elecciones, pero habida cuenta que no van a haber los actos masivos, y no van a haber los actos masivos como se los hacía en otros tiempos, pues yo creo que hay que comenzar desde ahora mismo a utilizar, en el mejor sentido del término, las redes sociales para que el candidato pudiera llegar a la población. El gran desafío, hay nuevos paradigmas ahora, ¿no es cierto?, de la campaña. Entonces, falta mucho, mejor. Yo quisiera saber cuáles van a ser las nuevas herramientas, las nuevas técnicas, las nuevas estrategias que tienen los candidatos para llegar a conquistar el voto, y que no se confíen con las encuestas. Las encuestas son eso, son unas encuestas, pero que al final del día, cuando el votante va a la urna, ahí es donde finalmente se decide. Por lo tanto, las encuestas son eso, son una herramienta, pero yo diría que las últimas encuestas que conocemos más bien debería dar lugar a este gran debate, y con eso yo diría que gana el pueblo, porque va a haber un voto mucho más informado. No, debatir tendría que ser una obligación desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Y sería una grandísima inyección al espíritu democrático de nuestro país. Y William, quiero aprovechar, antes de cerrar la entrevista, para preguntarle, hoy la justicia tendría que definir si Evo Morales es o no es finalmente candidato a senador por Cochabamba. Más allá de lo que se defina allá, el hecho que la justicia esté resolviendo estos temas, que según lo que nosotros entendemos tendría que ser únicamente competencia del Tribunal Supremo Electoral, que además ya se pronunció y dijo: este señor no va para candidato, está totalmente inhabilitado, se estaría sentando un precedente totalmente negativo de cara a lo que podría pasar el 18 de octubre, porque resulta que más allá de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral y a quien dicte como ganador de las elecciones, cualquiera podría interponer ante la justicia algo, y en ese sentido estaríamos hablando de elecciones eternas, ¿no es cierto? Tendría que tener la última palabra el Tribunal Supremo Electoral. Sí, legal y constitucionalmente la tiene el órgano electoral. A ver, el tema del amparo, la justicia no, en el peor de los casos, obviamente estoy hablando del peor escenario, si declara, por decirlo así, concediendo la tutela, en este caso a los que hubieran planteado el amparo, en este caso a Evo Morales, lo único que tiene que hacer la justicia es que se ordenar que se repita el procedimiento que ya se realizó en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, la justicia no le va a ordenar al Tribunal Electoral a que lo habiliten a Evo Morales. Claro. O no debe hacerlo, ¿ok? Entonces, siempre la última palabra la tiene el órgano electoral. El órgano electoral es un órgano independiente, es un órgano del Estado, como es el legislativo, ejecutivo y el judicial, ambos están al mismo nivel, y lo que acá han ido a la justicia es en el supuesto de que el Tribunal Supremo Electoral se hubiera equivocado, se hubiera cometido algún acto ilegal en el rechazo original que ya tuvo Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, vamos a decirlo en otras palabras, a ver si me puedo explicar bien. Como el Tribunal Supremo Electoral le cerró las puertas a Evo Morales, entonces ellos están intentando abrirla por la vía de la justicia, pero la justicia en términos técnicos puros, no puede abrir esa puerta que ya cerró el Tribunal Supremo Electoral. Podrá ordenar que se revise el procedimiento, pero si el procedimiento que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral ha sido correcto, tendría que repetir exactamente lo mismo. Y hasta donde yo sé, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho el rechazo original de Evo Morales de una forma correcta. Yo creo personalmente en este Tribunal Supremo Electoral.
se lo ha criticado mucho, posiblemente ha podido tener algunas falencias, posiblemente tenga algunos errores, algunas omisiones de aquí en adelante o hasta ahora, pero yo personalmente confío, comparando este tribunal con el que teníamos antes, no hay punto de comparación. Por lo tanto, yo no le daría mayor relevancia a lo que pudiera resolver la justicia en el peor escenario que resuelva, por lo que le acabo de decir, que la última palabra desde mi punto de vista la tiene el Tribunal Supremo Electoral. Le agradecemos por estos minutos, William. Que tenga buen día. Buen día, Frederick. Perfecto. William Herrera, analista político, hablando de lo que ya vive el país, ¿no es cierto? Las campañas electorales y esta carrera rumbo al 18 de octubre, elecciones generales. Seguimos con más.